Acabo de mudarme. Esta casa en la ciudad se sentía como si estuviera borrando cada rastro de mi pasado, dejando atrás una vaga sensación de soledad. Todo era tan nuevo. Las habitaciones, las paredes, incluso el aire mismo. Algunas cajas aún estaban esparcidas por las esquinas, pero bueno, todo se acomodaría eventualmente, ¿no? Después de Froilán, todo simplemente desapareció. Fue una época tan difícil que a veces perdía la noción de cómo pasaban los días. Pero ahora, 5 años después, tenía que dejar el pasado atrás y comenzar de nuevo. Así que me mudé. Esta casa, aunque no era un cambio enorme, era un recordatorio constante de que necesitaba recomponerme. Pero déjame decirte, nada de esto fue fácil. La electricidad seguía yéndose y regresando. Traté de arreglarla, pero no soy precisamente buena en ese tema. Estar sola en la oscuridad... No me sentía tan sola desde aquellos viejos tiempos. Noelio siempre ha sido un buen chico criado por su madre, pero cuando se trata de arreglar cosas eléctricas no conozco a nadie mejor. Tía Belenisa, solo llámame cuando quieras y vendré enseguida, me dijo la semana pasada con una sonrisa. No estaba segura de cuándo lo necesitaría, pero terminé contactándolo antes de lo que pensaba. Le envié un mensaje de texto. Noelio, la electricidad sigue fallando. ¿Puedes venir a echar un vistazo, por favor? No puedo resolverlo sola. Esta casa es muy grande y estoy aquí luchando completamente sola. Su respuesta llegó rápido, como siempre. Rápida y directa. Voy en camino, tía. Estaré allí pronto. Si te encanta escuchar historias reales e interesantes como esta, no olvides suscribirte a mi canal y mirar hasta el final. Dale al botón de me gusta también. Realmente me ayuda a seguir compartiendo estas poderosas historias. Créeme, esta es una que no querrás perderte. De repente, mi corazón dio un vuelco. Ver a Noelio realmente me dio una extraña sensación de consuelo, por raro que parezca. Era un rostro tan familiar de años atrás, pero ahora también era alguien diferente, maduro, cambiado, crecido. Era joven, claro, pero se comportaba como un adulto hecho y derecho. Desde ese día, cada vez que venía, algo cambiaba. Después de un tiempo, empecé a revisar las lámparas viejas cuidadosamente colocadas junto a la ventana y a trastear con los electrodomésticos casi rotos por toda la casa. De vez en cuando, escuchaba los pasos de Noelio acercándose desde afuera. Todo se sentía diferente ahora. Incluso echarle un simple vistazo significaba algo completamente nuevo. Ya casi no me reconocía a mí misma. Unos minutos después, escuché un golpe en la puerta. Dudé por un segundo. Luego la abrí. Él sonrió al instante. «Hola, tía. ¿Cómo estás? ¿Todavía con problemas de electricidad?» Sus ojos ya no tenían ese brillo infantil de antes. Ya no era el niño de hace todos esos años. Frente a mí estaba un hombre, maduro y centrado. Pero aún así había algo en su mirada. «Oh, Noelio, ya no sé qué hacer. Todo es un desastre. La luz se va a la mitad del tiempo y hay un problema en cada rincón de esta casa. Así que te llamé. ¿Puedes ayudarme?», dije con una pequeña sonrisa. Él respiró hondo y bromeó. «No te preocupes, tía. Puedo arreglar esto en unas pocas horas. Además, te conozco. Eres un caso perdido con las cosas eléctricas». Saber que íbamos a enfrentar esto juntos me dio una repentina sensación de paz. No estaba sola. Noelio estaba aquí. Y aunque me sentía como una extraña en esta pequeña casa después de todos estos años, de algún modo, esa sensación familiar y reconfortante seguía ahí. Cuando Noelio entró, escaneó la habitación durante unos segundos. Sus ojos recorrieron rápidamente el lugar, enfocándose en el panel eléctrico. Pero noté que su mirada se detenía en otro sitio por un momento. La falda que llevaba era un poco más corta y se ajustaba a mi figura. Mi cabello rojo caía suelto sobre mis hombros, como siempre, y últimamente mi atuendo habitual se había convertido en unas cómodas mallas y minifaldas. Quería sentirme cómoda en esta casa,
pero tampoco estaba descuidándome por completo. Tal vez era un pequeño regalo para mí misma después de perder a Froilán, un recordatorio de que aún merecía sentirme bien. Mantenerme en forma y cuidarme se había vuelto parte de mi rutina. Los ojos de Noelio se deslizaron, casi inconscientemente, hacia el dobladillo de mi falda antes de regresar rápidamente. Volvió a concentrarse en el panel, revisándolo con una concentración que se sentía casi deliberada. Me acerqué, tratando de mostrar que valoraba lo en serio que se estaba tomando el trabajo. Pero había una ligera tensión en el aire. La vibra fácil y familiar que teníamos hace apenas unos minutos, ahora se sentía un poco diferente. «Déjame revisar estos cables», dijo, sacando las manos de los bolsillos y abriendo la tapa del panel. Examinó cuidadosamente cada conexión y no pude evitar observarlo. Mis ojos seguían la forma en que se movía, lo concentrado que estaba, la expresión de enfoque en su rostro. Pero entonces me di cuenta. Tal vez lo estaba mirando demasiado de cerca, como si fuera una extraña en mi propia casa, observándolo desde una distancia extraña. Cuando Noelio se acercó, se detuvo junto al refrigerador y dijo: «Esto también se ve viejo». Colocó su mano encima. Por alguna razón, ver sus manos ligeramente sudorosas me puso incómoda. La cercanía hacía que todo se sintiera más intenso. Cuando dio otro paso, agachándose para revisar los enchufes detrás del refrigerador, sentí un calor extraño en mi espalda. Mi mente daba vueltas, pero al mismo tiempo trataba de concentrarme en todas las demás tareas que necesitaba hacer. «Creo que el problema no está aquí. Solo revisar el panel eléctrico debería ser suficiente», dije, tratando de no sobreanalizar el momento. Pero en el fondo, mi corazón latía un poco más rápido. Finalmente, Noelio terminó su inspección minuciosa y regresó a la cocina. «Listo, parece que todo está bien ahora», dijo. «Muchas gracias», respondí con una pequeña sonrisa. En ese momento, me di cuenta de cuántos sentimientos complicados se escondían detrás de esa simple sonrisa. Noelio había hecho su trabajo, y ahora lo único que quedaba era que yo me quedara allí, en la habitación. Pero cuando me devolvió la sonrisa, preparándose para irse, creí ver algo más en sus ojos, algo no dicho. «Bueno, entonces me voy. Me alegra haber podido ayudarte», dijo, dirigiéndose hacia la puerta. Cuando la abrió, se giró para mirarme una última vez. Por un breve instante quise decir algo. Tal vez algo tan simple como: «Me alegra que hayas venido». Pero no salió ninguna palabra de mi boca. Noelio asintió por última vez antes de cerrar la puerta detrás de él y salir. Con su partida, todas las emociones de ese momento parecieron disiparse, como si nunca hubieran estado allí. Sin embargo, dentro de mí quedó un vacío, sin saber exactamente lo que estaba sintiendo. Su partida se llevó la atmósfera cargada del momento, dejando atrás un silencio extraño. La actitud de Noelio y el hecho de que seguía llamándolo al principio parecían simplemente relacionados con que él me ayudara con el trabajo. Pero con el tiempo empecé a notar que me prestaba un poco más de atención. Me hablaba con calidez, lanzando cumplidos de vez en cuando. No importa cuántos años tengas, ese tipo de miradas y palabras amables siempre se sienten bien, ¿verdad? Y las miradas de Noelio eran del tipo que despertaban algo dentro de mí, una chispa que no había sentido en mucho tiempo. Al principio, intenté actuar como si no sintiera nada. Pero esas miradas, esos pequeños cumplidos, pueden jugar con tu corazón. Sí, tal vez era muy consciente de mi edad, pero aún así no podía negar que había algún tipo de atracción hacia él. Seguí intentando contenerme, pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía que algo cambiaba. Los problemas eléctricos en la casa se habían vuelto algo a lo que me había acostumbrado. La luz se iba unas cuantas veces por semana. Al principio era molesto, pero con el tiempo aprendí a vivir con eso. Hoy era uno de esos días. Al atardecer ya había terminado algunas tareas,
sintiéndome algo tranquila mientras me movía por la cocina preparando la cena. Cada rincón de la casa aún conservaba las rarezas de ser nueva para mí, sonidos extraños, crujidos desconocidos, pero con cada paso sentía que poco a poco la casa también se acostumbraba a mí. Llevaba puesto un camisón de encaje rojo en ese momento, elegante pero acogedor, hecho de una tela suave y ligera que me mantenía abrigada. El corte tipo minifalda siempre me hacía sentir cómoda. Después de todo, una mujer no debería sentirse con estilo y relajada al mismo tiempo. Una brisa ligera rozó mi espalda, marcando las curvas de mi cuerpo, mientras el encaje parecía deslizarse sobre mi piel como si tuviera vida propia. En ese momento me sentía en paz, pero también intensamente consciente de que algo me faltaba. Tal vez era la cercanía de Noelio, que siempre estaba ahí para ayudarme cuando lo necesitaba. Noelio era hábil con los trabajos eléctricos, un verdadero experto en arreglar ese tipo de problemas. Por eso se sentía tan natural llamarlo cada vez que algo fallaba. Y bendito sea, siempre aparecía rápido cada vez que se lo pedía. Cuando la luz se volvió a ir, no me sorprendió. Pero en el momento en que las luces parpadearon de nuevo, una extraña tensión llenó el aire. De repente empezó a salir humo del refrigerador. Abrí los ojos con asombro mientras lo observaba, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Era algo grave esta vez? Tomé mi teléfono y rápidamente le envié un mensaje a Noelio. «Noelio, se fue la luz otra vez y ahora mi nevera está fallando. Está saliendo humo. ¿Puedes ayudarme?» Ver su rápida respuesta me trajo un poco de alivio. «Voy en camino. No te preocupes, estaré allí en unos minutos», escribió. Respiré hondo. Por un lado, estaba preocupada, pero por otro, era difícil pasar el tiempo hasta que llegara sin pensar demasiado en todo. Había una especie de aleteo dentro de mí, algo que no podía poner en palabras, pero que se hacía más fuerte mientras más cerca estaba Noelio de aparecer. Mi mente estaba llena de pensamientos. Un rato después, Noelio entró, con el teléfono en una mano. Fue directamente al refrigerador y se puso a trabajar, moviéndose por la cocina como si fuera suya. Mientras tanto, me senté en una silla tratando de calmarme. Crucé las piernas, observando cómo las sombras bailaban en las esquinas tenues de la habitación. Podía sentir la tensión en mi pecho, la forma en que mi corazón latía más rápido. Mientras Noelio trabajaba, lo sorprendí robando miradas hacia mí. Claro, estaba enfocado en el trabajo, pero de alguna manera su atención seguía desviándose hacia mí. Sus ojos se dirigían hacia mí una y otra vez. Cada vez que me miraba, sentía que algo dentro de mí se elevaba, como una ola creciendo en intensidad. Esas miradas, no quería que se detuvieran. Pero al mismo tiempo, una pequeña voz en el fondo de mi mente cuestionaba lo que estaba haciendo. ¿Hacia dónde iba todo esto? Aún así, había algo ahí, una atracción que no podía ignorar, y estaba lejos de ser algo ordinario. Justo entonces, la electricidad se fue de nuevo. Todo se oscureció en un instante. Una mezcla de miedo y emoción recorrió mi cuerpo. Cuando la luz del refrigerador desapareció, la habitación quedó sumida en una oscuridad aún más profunda. El tenue resplandor de la pantalla de mi teléfono iluminaba lo justo para distinguir los alrededores, pero el silencio que siguió hizo que mi corazón latiera aún más rápido. Noelio encendió la linterna de su teléfono y empezó a revisar el enchufe del refrigerador. Yo seguía observándolo, tratando de entender qué estaba pasando. Pero mientras estaba sentada en la silla, con las piernas cruzadas, me di cuenta de que mi posición quizá estaba mostrando un poco más de lo que había planeado. Y como era de esperarse, sorprendí a Noelio mirándome otra vez. Después de trastear un poco con el refrigerador, se enderezó y me miró, respirando hondo. «Creo que esto está causando un problema con la caja de fusibles. Vamos a revisar el panel. Este podría ser un poco más complicado», dijo. Asentí en señal de acuerdo.
Está bien, agradecería tu ayuda. Noelio tomó su caja de herramientas y se levantó. Necesitaré que sostengas la linterna de tu teléfono por mí. Tendremos que bajar al sótano y estará oscuro. Saqué rápidamente mi teléfono y encendí la linterna. Noelio empezó a caminar delante de mí y yo lo seguí de cerca. Sin embargo, el suelo estaba un poco resbaladizo y mientras me concentraba en mantener la luz estable, me distraje por un segundo y dejé caer el teléfono. Tan pronto como noté que cayó al suelo, me agaché para recogerlo, pero en mi apuro no presté atención a nada más. Mi cuerpo se inclinó naturalmente hacia adelante y por un momento lo único en lo que podía pensar era en recoger el teléfono. Sentí como si todo se volviera más lento. Mientras me arrodillaba, el dobladillo de mi minifalda se levantó ligeramente y hubo una extraña atracción, como si mi cuerpo se moviera por sí solo sin que yo lo notara. Podía oír los pasos de Noelio detrás de mí, pero no les estaba prestando mucha atención. De repente, chocó contra mi espalda. Sobresaltada, levanté la vista, pero el impacto me hizo sentir ingrávida por un segundo, como si estuviera flotando. Era como si ese momento contuviera algún tipo de conexión extraña y no dicha, y podía sentir que algo entre nosotros había cambiado. Cuando recogí mi teléfono, noté que Noelio se inclinaba un poco bajo la tenue luz, respirando profundamente. No podía procesar del todo lo que estaba pasando, pero todo aquello me dejó una sensación extrañamente intensa. Noelio pasó junto a mí con suavidad y dijo: «Ten cuidado con tu teléfono». Pero la tensión en su voz hizo que sus palabras significaran algo más. Mi cabeza daba vueltas y aún en la oscuridad la sensación parecía intensificarse. Me levanté lentamente y lo seguí mientras continuábamos hacia el sótano. Mientras bajábamos las escaleras del sótano, todavía sostenía mi teléfono. Pero una vez más, en mi torpeza, lo dejé caer. Esta vez, sin embargo, la linterna se apagó por completo. Me agaché para recogerlo, siendo mucho más cautelosa ahora. Fue entonces cuando me di cuenta. El teléfono estaba roto. «Mi teléfono está roto», dije con la voz haciendo eco en la oscuridad. Traté de buscar a Noelio, pero mis ojos no podían adaptarse, y enfocar se volvía cada vez más difícil. De la nada, choqué con él. Su cuerpo firme colisionó con el mío y tropecé hacia atrás, completamente desequilibrada. Justo cuando estaba a punto de caer al suelo, sentí que aterrizaba en un lugar seguro. Noelio me había atrapado entre sus brazos, sosteniéndome con firmeza. Abrí los ojos lentamente, mi respiración era agitada, y por un breve momento, todo el mundo a mi alrededor se quedó en silencio. En la oscuridad, el único sonido era el ritmo de nuestra respiración. Luego, cuando la luz volvió de repente, la habitación se inundó de claridad. Tal vez mi teléfono estaba roto, pero en ese momento sentí como si hubiera caído en un mundo completamente diferente. El cuerpo de Noelio seguía cerca del mío, sus brazos aún me rodeaban. Mi mente era un caos, pero la oleada de emoción y tensión dentro de mí era más fuerte que cualquier otra cosa. Algo había cambiado dentro de mí. ¿Qué acababa de pasar? ¿Por qué había pasado? No tenía las respuestas, pero todo lo que sabía era que había esta extraña sensación de seguridad mezclada con confusión en los brazos de Noelio. Cuando las luces parpadearon al volver, iluminando la habitación, nuestras miradas se encontraron. Aún quedaba una sombra del momento que compartimos en la oscuridad, pero con la luz encendida, el peso de todo se sentía aún más fuerte. Sus brazos seguían alrededor de mi cintura, sosteniéndome, y el silencio entre nosotros hacía que el aire fuera más denso, más intenso. Mi corazón latía con fuerza y sentía un nudo en la garganta. Estábamos tan cerca, tan conectados, que sentí como si el tiempo se hubiera ralentizado. Mi cuerpo parecía actuar antes de que mi mente pudiera ponerse al día, y todos los sentimientos complicados dentro de mí empezaron a desbordarse. Mis ojos se mantuvieron fijos en los de Noelio,
y el espacio entre nosotros parecía encogerse con cada segundo que pasaba. No tenía idea de cuánto tiempo había pasado ni qué pensamientos corrían por mi mente. Pero algo era claro. Había una atracción en su mirada, dirigida hacia mí, y yo también la sentía. Estaba luchando por mantener el control de mí misma, porque cada momento, cada mirada, cada roce se sentía más intenso. Finalmente, sin saber qué estaba esperando o qué pasaría después, los labios de Noelio se acercaron a los míos. Ese momento, aunque breve, se sintió como si llevara el peso de un final y un comienzo al mismo tiempo. Sus labios rozaron los míos en un beso que recorrió todo mi cuerpo con un escalofrío. Fue corto pero poderoso, como una descarga. Tropezamos hacia atrás, cayendo contra unos muebles viejos en el sótano, ambos sin aliento. Todo había sucedido tan rápido que ni siquiera podía recordar cómo habíamos llegado hasta allí. Mis manos descansaban sobre los hombros de Noelio, mi corazón latiendo con fuerza en el pecho. El momento se sentía borroso, confuso. El hecho de que la luz estuviera de vuelta hacía que todo a nuestro alrededor fuera más visible, pero mi mente seguía siendo un nudo enredado. Mis pensamientos chocaban con mis emociones, resonando en mi cabeza. Estar tan cerca, dejarnos llevar por el momento. ¿Estaba bien esto? Sus labios todavía estaban sobre los míos, sus manos aún en mi cuerpo, pero algo se sentía mal. Había una línea y definitivamente la habíamos cruzado. «Sí, soy tu tía política», dije, cerrando los ojos y respirando profundamente, tratando de calmarme. Tenía que dar un paso atrás, recordarme a mí misma cuán mal estaba todo esto. Pero mi corazón aún daba tumbos por su cercanía, dividido entre la voz que decía: «Esto no está bien», y esa atracción que seguía tirando de mí hacia él. «Pero lo que acabamos de hacer sigue estando mal», dije, con la voz temblorosa pero firme. Enfrentar la realidad de lo que acababa de suceder y tratar de procesar el torbellino de emociones no era fácil. Los ojos de Noelio se mantuvieron fijos en los míos, llenos de una intensidad que me dejaba sin aliento. Por mucho que intentara alejarme, la atracción entre nosotros era innegable, como la gravedad tirando de mí hacia él. No sabía qué pasaría después ni qué pasos tomaríamos a partir de aquí. Pero una cosa era clara. Este momento lo había cambiado todo para los dos. Noelio retrocedió lentamente, la incertidumbre nublando su expresión. «Lo sé», dijo en voz baja, con un tono serio. «Pero sentir esto, estar cerca de ti, experimentar esto...» Se quedó en silencio, dejando sus palabras suspendidas en el aire. Durante unos segundos no hubo nada más que silencio entre nosotros. Solo estábamos ahí, respirando, la cercanía entre nosotros presionando contra todo lo que no se había dicho. Estos sentimientos estaban fuera de nuestro control. De alguna manera, habíamos sido atraídos el uno al otro, pero ahora todo se había vuelto mucho más complicado. Dar un paso atrás y deshacer lo que acababa de pasar no sería fácil. Y en el fondo, ambos lo sabíamos. Después de que Noelio se marchara rápidamente tras arreglar el corte de energía, me quedé allí, observándolo alejarse. El efecto del momento aún permanecía en mi cuerpo, pero mi mente corría con 1000 pensamientos. Mis manos aún temblaban, mi corazón latía como loco. Esa noche, esa oscuridad, quedarme sola, todo ocurrió tan rápido, tan caóticamente, que incluso tratar de entenderlo parecía imposible. La mirada de Noelio, el calor de sus manos, el camisón de encaje rojo que llevaba puesto, todo se mezclaba. En el silencio de la noche volví a reproducir ese momento una y otra vez. Por mucho que me arrepintiera, por mucho que me culpara, había algo que no podía quitarme de encima, algo que no me permitía olvidar esos sentimientos. Estar sola en la oscuridad, el corte de energía, el silencio repentino, la cercanía de Noelio, la extraña incomodidad de todo. Creó esta tormenta dentro de mí. Sí, en el fondo sentí una oleada, pero
fue solo el calor del momento, ¿verdad? Tal vez fue el camisón rojo de encaje que llevaba. Tal vez fue el encanto de su juventud. O tal vez fue simplemente que estábamos solos en la oscuridad lo que me afectó. Cuando se fue la luz, sentí que el mundo se redujo solo a nosotros dos. Una coincidencia fugaz, un malentendido, o tal vez simplemente un desliz emocional en el momento. Y aún así, con el pasar de los días, seguía pensando en eso. La mirada intensa de Noelio, el temblor de mis manos, el ritmo acelerado de mi respiración, el pánico por el humo que salía del refrigerador y luego acercándonos en la oscuridad. ¿Realmente todo eso fue solo una coincidencia? ¿O de alguna manera fue algo deliberado? Nunca lo sabré. Pero de algo estoy segura, nunca olvidaré esa noche. La juventud de Noelio, mi edad, cómo me veía con ese camisón rojo, la oscuridad, el apagón. Cuando todo eso se juntó, tengo que admitir lo especial, lo impactante que fue ese momento. Lo que pasó, pasó. Pero, ¿la próxima vez? Tal vez las cosas nunca vuelvan a ser iguales. Ese momento siempre se quedará conmigo. Si has llegado hasta aquí, sé que mi historia te llegó al corazón. Tengo mucho más que compartir y no querrás perderte nada. Asegúrate de darle al botón de seguir, activa las notificaciones y deja un comentario sobre esta historia. Estoy deseando saber lo que piensas, así que hablemos en los comentarios. Tu apoyo significa el mundo para mí.